pero antes me confirman si me escuchan. Buen día, Lick, te escucho. Perfecto, gracias. Ah, ya habíamos avanzado lo que era el libro diario, habíamos hecho algunos ejercicios, eh, también ya hemos hecho la mayorización e incluso el balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces ahora simplemente vamos a comentar un poco más sobre esos libros que ya los hemos comentado. El libro mayor, decíamos, también era llamado libro de segunda entrada, como dice, ya que recibe los pases del libro diario. El libro mayor se llaman las cuentas clasificándolas en una página o folio. Esto puede ser en forma de libro encuadernado, en carpetas de hojas sueltas o en una serie de tarjetas dependiendo del sistema implementado por la empresa. Este libro se encabeza por el título de cuenta y el número asignado a la misma fecha, contracuenta, número de folio del diario e importe. El proceso de transferir datos del diario al mayor en el argot se denomina mayorizar. Entonces ya habíamos comentado todo esto. Este es el libro mayor, ¿ya? Esta es la que les decía, ¿no? Una hoja íntegra de los tamaños de esos libros de acta, una hoja íntegra para el debe y la otra para el haber, ¿ya? Entonces, esta parte es la parte central, ¿ya? En el lado, decíamos, en el lado izquierdo se debe colocar las cuentas del debe y en el lado derecho las cuentas del haber, ¿ya? Ya habíamos indicado esta parte también cuando hablábamos lo que era el mayor de cuenta, ¿no? En la cuenta. Entonces, este es el libro. Ya las fechas hay que colocarlos donde indica el concepto, donde dice concepto, algunos dicen contracuenta, ya puede decir concepto o contracuenta. El folio de donde proviene el libro diario y el debe, ¿no? El monto al que se va a debitar. En cambio, en el lado derecho estará igual la fecha, el concepto o contracuenta, el folio del diario y el haber, el valor de lo que esté en el lado del haber. Acá simplemente nos dice eso. Procedimientos del pase ya los sabemos realizar. Obsérvese si este fuera el primer asiento, el libro diario, entonces hay que pasar uno a la cuenta caja y otro hay que abrir la cuenta capital. Obsérvese, ahí está el 1, ¿no? Si dice asiento de apertura, etcétera. Acá obsérvese, en el libro mayor estamos colocando en la cuenta caja, ¿ya? La cuenta caja es la que tenemos acá en el libro diario, ¿no? Caja, 30,000 en el debe, obsérvese, en el debe está 30,000. En el libro mayor, solamente en el mayor vamos a colocar en el debe y en el, pero solamente para la cuenta caja. Entonces, caja, colocamos 30,000 en el debe. Y acá en el concepto, por ejemplo, dice asiento de apertura, ¿no? Por el asiento de apertura se ha colocado. Pero si dijera contracuenta, entonces colocamos, ¿por qué concepto está entrando? Es que contracuenta, acá colocaríamos en lugar de asiento de apertura, colocaríamos capital social, ¿ya? Depende de cuál es el formato que tenga el libro de caja. No se olviden, si dice contracuenta, entonces la cuenta por la cual está entrando. Entonces, para nosotros sería por la cuenta capital social, porque ingresa capital, entonces el dinero ha sido depositado por los socios, ¿ya? En esa forma. Y si es la cuenta ahora capital social, hay que abrir otra cuenta. Igual, bueno, acá no, ya no está, pero hay que abrir igual la cuenta capital. Ya, entonces abrimos acá en lugar de caja, nosotros colocaremos cuenta, capital social. Y en el lado derecho colocaremos la fecha, la contracuenta sería caja, ¿no? Y en el haber colocamos los 30,000, ¿ya? Entonces simplemente acá va a variar, ¿no? Caja, ahora cuando entra dinero. Si es capital, abrimos la cuenta capital y no colocamos en el lado del debe, sino en el lado del haber, el monto que indica acá los 30,000, ¿ya? En esa forma hemos hecho nosotros los diferentes
mayores que hemos realizado. Ahora, el mayor nos decía puede ser en ese formato, en este formato general que se tiene en los libros, o también puede ser, como acá dice, el mayor en tarjetas sueltas, ¿ya? Se puede hacer también en tarjetas sueltas, que va a tener este formato, igual será cuenta, caja, su código o numeración, la fecha, la descripción de por qué está entrando dinero, si está en el debe o está en el haber, y ya podemos saber el saldo, ¿ya? Entonces, depende mucho de la empresa, como decía, que sean tarjetas sueltas, o sea, el libro mayor, o la forma en que se haya decidido utilizar el libro mayor. Puede ser también el formato esquemático que hemos realizado para el ejercicio. Obsérvese, acá también hay algunos ejemplitos. Dice, se inicia actividades con un aporte de dinero en efectivo por 10.000. Entonces, en el diario, si nosotros colocamos eso, será pues caja contra capital, 10.000. Ahí está. Entra dinero, 10.000. Lo que está saliendo es capital por 10.000. ¿Ya? Y su glosa. El segundo asiento nos decía, los gastos de organización fueron cubiertos en efectivo, siendo los siguientes. Obsérvese, factura 250 por honorarios y otros gastos efectuados por el contador, 50 por varios, registro en la alcaldía, etc. Entonces el asiento ahí está, ¿no? Cuando se hace todos los gastos, antes, ya les había comentado, de que inicie las actividades la empresa, hay que colocar en la cuenta gastos de organización, ¿ya? Entonces, en la cuenta gastos de organización, nosotros colocamos todo lo que se ha gastado, y este va a ser el monto. Como tiene factura, su crédito fiscal seguramente debe ser el 32.50, y lo que hemos gastado, caja 300, ¿ya? Ya sabemos cómo realizar los asientos. El tercer asiento en este ejemplo sencillo dice, se adquiere mobiliario de oficina según la factura 123 de Mueblería Echeverría por 1.000 al contado. ¿No? Estamos comprando muebles, está entrando muebles a la empresa y sale dinero. Ya, como hay factura, entonces colocamos muebles 100 seres, observe acá muebles 100 seres, 870. Recuérdese que hemos desembolsado, hemos pagado 1.000. Ya sabíamos que de los 1.000, el 13% es el crédito fiscal IVA. Entonces, el crédito fiscal IVA va a ser 130 y los muebles cuestan 870 simplemente. Ya, esos tres asientos se van a mayorizar. Obsérvese ahora acá, por orden de aparición, de acá caja, para nosotros es 10.000 en el debe. Entonces abrimos la cuenta caja, ahí está, y colocamos por aporte de propietario, o podemos colocar por capital social, y colocamos, obsérvese donde dice débito, donde el debe estar los 10.000. Y si vamos a llevar este tipo de mayor, el mismo saldo será los 10.000, solamente tenemos saldo 10.000. Entonces, ahora vamos a buscando, no se olviden, hay que cotejar, les decía caja, lo cotejamos para no volverlo a mayorizar. Tengo nuevamente caja en el asiento 2, también lo cotejamos, y esto es por 300, pero en el lado del haber. Y en este formato, obsérvese, asiento número, bueno, marzo 5, dice, ¿no? Gasto de organización, obsérvese, 300 en el debe, en el lado del crédito, ya no en el débito. Y es gastos de organización. Entonces está saliendo 300. No se olviden, si está en el debe, ingresa, ¿no? Si está en el debe, en caja, sale. Entonces teníamos 10.000 menos estos 600, ahora tengo 9.700. En esta formato ya puedo saber cuál es el saldo que tiene cada cuenta, ¿no? Nuevamente mayorizo la siguiente cuenta, esto ya está, lo hemos cotejado. En el 3 también tengo caja. Obsérvese, está en el debe por 1.000. Entonces lo voy a pasar también al mayor, ya está. En el marzo 10, compra de mobiliario. Bien, está en la 103, nos dice, por la compra de mobiliario, o podemos colocar, si vamos con contracuenta, muebles y enseres, se tenía que colocar acá, ¿no? Colocamos en el lado del haber los 1.000. Entonces les restamos de los 9.700 menos 1.000,
Entonces quiere decir que tenemos saldo en caja solamente 8.700. Esa es la forma como se debe mayorizar, si es este el formato que utilizamos, ¿ya? Acá nos colocaban 3 ejemplos y la forma de mayorizar. Solamente hemos hecho para la cuenta caja. Luego tendríamos que hacer para la cuenta capital lo mismo, ¿no? Con lo que vemos capital, su código, cuál es, y acá diríamos como contracuenta marzo 2 caja, igual 10.000, pero vendría acá al lado de crédito, ya no al débito, ¿no? Porque obsérvese, capital está en el lado del haber. Entonces, cuando sea capital acá, colocamos la contracuenta que sería caja o por aporte propietario, igual colocamos aquí crédito por 10.000, ¿no? Y el saldo igual va a ser los 10.000, ¿ya? Es el mismo procedimiento. Acá tengo un ejemplo, simplemente voy a mencionar algunos y nos vamos a ir directamente, como ya hemos hecho un ejemplo completo, acá simplemente es recordar lo que hicimos, pero ya con otras transacciones. Observen lo que nos dice. Comercial Universo de Propiedades Romo inicia actividades el 2 de enero. Dice efectivo 24.000, muebles 6.000 y un lote de mercaderías 20.000. ¿Ya? Obsérvese. Está aportando efectivo 24.000, o sea, para nosotros está entrando dinero caja por 24.000. También está entrando muebles y enseres por 6.000, ¿ya? Y un lote de mercaderías, dice, valuado en 20.000. Entonces está entrando también inventarios. Tenemos que hacer el asiento de esta operación y ya sabemos que eso es lo que ha aportado, va a ser todo contra capital. Si nosotros nos vamos al primer asiento, obsérvese, ahí está el primer asiento. Lo que está entrando enero 2, dinero, caja con valor de 24.000. ¿Ya? Inventario de mercaderías también por valor de 20.000. ¿Ya? Los muebles y enseres serán por 6.000. Y total contra lo que ha aportado, ¿no? Capital, señor Romo, 50.000 en el AVE. Si sumamos lo que está en el debe, debe ser igual a lo que está en el AVE, y ahí tenemos los 50.000, 50.000, ¿no? Entonces decimos por el asiento de apertura, según balance, etcétera, ¿no? Simplemente según balance inicial de fecha tantos y ya, eso nos respalda para hacer este asiento. Este es el primer asiento. El segundo asiento, obsérvese la segunda transacción que nosotros tenemos, nos dice, los gastos de organización fueron cubiertos en efectivo de acuerdo al siguiente detalle, honorarios por concepto de balance y trámite según factura, otros gastos, 100, ¿no? Entonces 1.000 más 100. Y nos dice el tipo de cambio de 3.75. Normalmente, como estos gastos de organización, les decía, hay que amortizarlos, hay que recuperarlos si son gastos que se han realizado antes de que inicie actividades la empresa, entonces estos gastos hay que recuperarlos. Por eso se coloca el tipo de cambio oficial del dólar, ¿no? En este momento habrá sido de 3.75. Bien, entonces acá analizamos qué entra, ¿no? Si dice gasto de organización, pues la cuenta va a ser gastos de organización, ¿ya? Vayamos a nuestro asiento, obsérvese, en el asiento que vamos a coser está acá. Obsérvese, gastos de organización, el total era 1.000, ¿no? Es lo que hemos gastado caja, en 900 por honorarios y los demás eran 100, total 1.000. Acá simplemente lo sumamos todo porque ya es gasto que se ha realizado y hay que recuperarlo posteriormente. Entonces, el total va a ser el 883 y el crédito fiscal 1.117. Acá el crédito fiscal solamente es de la parte que tiene, atender esto, que tiene factura. La parte que no tiene factura no se reduce el crédito fiscal, ¿ya? Entonces, lo que sí tenía factura va a estar con crédito fiscal. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio decía que, observen, honorarios del contador según factura, dicen, ¿no ven?
Ya, y dice otros gastos sin factura, o sea, 100 es sin factura, 900 es con factura. Entonces, el crédito fiscal solamente es de estos 900 y los 100 es sin factura, pero sumados todos nos daban los 1.900 más 100 son los 1.000 que hemos desembolsado, ¿ya? Por eso el crédito fiscal no está apareciendo por 130, ¿no? Si fuera 1.000 sería 130, el 13%. Sin embargo, es solamente sobre 900 el crédito fiscal del 13%. Entonces, 100 no está grabado con el impuesto, ¿ya? Y esa es la situación que nosotros tenemos acá. Obsérvese, gasto de organización, 883, crédito fiscal, 117, ¿ya? No es el total de los 1.000 que está grabado, sino solamente 900, ¿ya? Bien, el tercer asiento está relacionado, veamos qué nos dice el tercer asiento. Dice, se alquila un almacén por 200 mensual. El propietario del inmueble cobra por adelantado, cancelándose en efectivo alquileres correspondientes a un año y medio. Paralelamente se suscribe un documento privado, dejándose constancia que los recibos oficiales serán entrega en forma mensual. Observe, estamos alquilando el local por 200 pesos mensuales. Entonces, deciden pactar que se va a pagar por adelantado, ya se está pagando por adelantado por un año y medio. Entonces, ¿cuánto sería? Si es un año y medio, estamos hablando de 18 meses, ¿no? A 200. Entonces, vamos al asiento. El asiento, obsérvese el asiento 3, dice, alquileres pagados por adelantado, ¿ya? Contra caja de nuestra caja del dinero que tenemos está saliendo los 3.600. Va a ser 18 por 200, ¿no? 18 meses por 200, un año y medio. Entonces, eso nos da los 3.600. Pero estamos colocando contra alquileres pagados por adelantado. Esto es importante. Alquileres pagados por adelantado es un activo. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía no está gastado. Cuando haya vencido el plazo, cuando hayan pasado el tiempo, recién será considerado gasto. En ese caso será simplemente alquileres o alquileres pagados. Pero mientras no haya vencido el plazo, para nosotros alquileres pagados por adelantado es un activo. Quiere decir que en algún momento tal vez podemos decir, ya no necesito sus servicios, devuélvame. Por eso está todavía como activo. Pero cuando ya transcurran los 18 meses ya será gasto, ¿ya? Entonces, ese es el asiento. Veamos el 4 que nos dice y lo vamos a analizar también. El 4, obsérvese, dice, para un mayor control del efectivo se abre una cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia con un depósito inicial de 19.000. Del dinero que tenemos estamos llevando 19.000 al banco. Entonces veamos. El asiento que hay que coser nos dice, el asiento 4 es, obsérvese, bancos contra caja. De caja está saliendo, no se olviden, estamos en el lado del haber, 19.000 está saliendo. ¿Qué está entrando? Está entrando la cuenta bancos con 19.000 en el debe. No se olviden, bancos viene a ser una cuenta de activo, ¿ya? Lo tenemos depositado en el banco. Entonces, ese es el asiento que hay que coser si es que depositamos nuestro dinero en el banco. Veremos este asiento más y luego vamos a directamente ir a los mayores. Ya ustedes conocen el procedimiento. En el 5, por ejemplo, nos dice para la operación 5, las ventas al contado durante el primer mes ascienden a 15.000. Está hablando de todo un mes, ¿no? 15.000, ¿ya? Entonces, las ventas al contado, dicen, ¿no? O sea, nos han pagado en efectivo. No se olviden, ya no vamos a estar diciendo, tiene factura, no tiene factura, todo tiene que tener documentos de respaldatorio. Entonces, vamos a la 105.
El asiento 5, obsérvese, nos dice, acá está, ventas al contado, o sea, hemos cobrado 15,000, ahí está, ha entrado dinero por 15,000, caja 15,000. ¿Ya? Sabemos que hay que pagar un impuesto a las transacciones, el IT, que es el 3% sobre el total facturado. 3% sobre 15,000 va a ser los 300, ¿no? Acá está, hay un error, ¿no? Debería ser 450, acá está simplemente al 2%, ¿no? Entonces acá hay un errorcito, debe ser el 3%, ¿ya? Debe ser 450, ¿ya? Y les decía, este impuesto a las transacciones es sobre lo que se vende, ¿no? 450. Como no pagamos en este momento impuesto a las transacciones por pagar, los mismos 450, ¿ya? Ahora, en el caso de la mercadería que está saliendo, pues hemos vendido, ¿no? Sabíamos que el total era los 15,000, ¿ya? De esos 15,000, decíamos, solamente el 87% es ventas. El resto es el débito fiscal IVA, que es el 13%. El 13% de 15,000, no se olviden, es 1,950, ¿no? Recuerde, de 10,000 sería 1,300 y de 5,000, 650. Total, 1,950. Entonces, el débito fiscal IVA es 1,950. El valor de las ventas de la salida de nuestras mercancías es solamente 13,050, ¿ya? Entonces, pues, mercaderías valen 13,050 y el débito fiscal IVA es un impuesto que se lo estamos reteniendo para el Estado por 1,950. Y este es el asiento, ¿no? Y ya automáticamente podemos ver, ¿no? Si dices sueldo, salarios, caja, quiere decir que hemos pagado sueldos, salarios con dinero y ahí está 2,000. Acá automáticamente podemos, ya sabiendo las cuentas, que está entrando o estamos depositando en caja de ahorros 12,000. Entonces está saliendo dinero por 12,000. No se olviden, si es cuenta corriente, se utiliza los bancos. Pero es caja de ahorros, colocamos caja de ahorros con su nombre y igual es activo, ¿no? Está en el banco. Ya nosotros automáticamente podemos saber de qué se trata observando el asiento, ¿ya? Igual, ¿no? Acá, por ejemplo, este va a ser un asiento de compras, porque acá dice compras. Y si dice compras, quiere decir que hemos comprado mercaderías por 12,180, fletes sobre compras, o sea, hemos pagado transporte, por decir algo, 2,610, y debe tener factura. Y el crédito fiscal, ¿no? El crédito fiscal va a ser, pues, de las compras y del flete, ¿no? Si sumamos los dos, el 13% debe ser 12,210. ¿Con qué hemos pagado? Seguramente decía que hemos pagado con un cheque, ¿no? Entonces, acá está 12,800. Y una parte seguramente hemos comprado a crédito por valor de 4,200. Obsérvese, simplemente viendo los asientos ya podemos saber qué se ha hecho. En el enunciado debe estar así, ¿no? A ver, veremos, solamente para verificar, ¿no? Nosotros ya podemos identificar todo eso con los asientos. Ahí está, ¿no? Observe, se adquiere mercaderías de Casa Bernardo según factura, por bolivianos 14,000, se cancela el 70% con cheque, ahí está, ¿no? Decíamos, se ha pagado un 70% con cheque de 14,000 y el saldo se cancelará 25 días, ¿no? Entonces, 70% con un cheque y lo demás será cuentas por pagar, ¿no? Además, nos dice los fletes de traslado ascienden a 3,000 según factura, ahí está, ¿no? Entonces, el crédito fiscal que ustedes tienen ahí es de estos 14,000 más los 3,000 sumados, le sacan el 13% y ese es el crédito fiscal, ¿eh? Igual se ha pagado con el cheque, ¿no? Por eso está ese monto, si no, no debería ser el monto que inicia, ¿ya? El 9 decía, el propietario del almacén nos hace llegar recibo oficial de alquileres correspondiente a 2 meses. O sea, como hemos pagado por anticipado, entonces pasados 2 meses ya nos están entregando
el recibo oficial. El recibo oficial es equivalente a la factura, ¿ya? Entonces nos hacen llegar por 2 meses y estito más analizaremos y luego pasamos a los mayores, ¿ya? Observen, dice, nos hacen llegar, obsérvese, si nosotros estuviéramos pagando los alquileres, debería ser alquileres crédito fiscal contra caja, ¿no ve? Pero como ya hemos pagado, entonces colocamos alquileres, ya esto es gasto por los 2 meses. El crédito fiscal es el 13%, no se olviden que sumados debe ser los 400, es por 2 meses. Cada mes era 200, 200 más 200, 400. De los 400, 13% es crédito fiscal y la diferencia es el valor de los alquileres, ¿ya? Contra caja debería ser si es que pagáramos en este momento, pero como ya hemos pagado por adelantado, vamos a utilizar esta cuenta, alquileres pagados por adelantado, pero en el haber. Recuerde que nosotros hemos registrado alquileres pagados por adelantado en el debe. Obsérvese, debemos tener acá, ahí está, en el asiento 3, obsérvese, alquileres pagados por adelantado a los 3.600 contra acá. De esto que hemos pagado tenemos que ir reduciendo, ¿ya? Entonces, en este caso estamos reduciendo esta parte, ¿no? Observe, alquileres pagados por adelantado, pero ya en el debe los 400, lo que equivale a 2 meses, ¿ya? Entonces, en esta forma vamos a ir deduciendo cada vez que nos llegue la factura, lo deducimos, ¿no? No tenemos que ya volver a pagar, sino ya está pagado y lo que está como activo se va a ir reduciendo poco a poco hasta hacerse cero, ¿ya? Bien, en esa forma tienen ya acá el ejemplo resuelto de los enunciados. Nos vamos a ir a los libros mayores. En el libro mayor, observen, son todos los... Acá está. Este es el libro Disculpe, mayor. hice una pregunta. Al principio de la clase estaba hablando sobre las contracuentas. No sé si podría repetir porque no logré anotar todo. Y no lo escuché bien Ya. tampoco. Por favor. Ya, lo que les decía es que en el libro mayor, en lugar de colocar descripción o detalle o concepto, algunos lleva el nombre de contracuenta, ¿ya? Contracuenta. En este caso, por ejemplo, acá dice caja, ¿no ve? Caja, obsérvese el libro mayor de caja, es la cuenta número 1, y acá dice descripción, dice a capital, ¿no? Si dijera contracuenta, simplemente colocamos capital, la contracuenta. ¿Por qué concepto está entrando dinero? ¿No? En el ejemplo incluso decía por aporte o inversión de los dueños, etcétera, ¿no? Entonces acá se debe colocar la contracuenta. La contracuenta, si es caja, si nosotros nos vamos al primer asiento, nos iremos al primer asiento, ahí está. Está entrando dinero, ¿por qué concepto? Ahí está, ¿no? Porque es aporte de capital. Entonces estoy diciendo que está entrando dinero 24,000 porque han aportado capital. Entonces, si digo contracuenta, lo único que es colocar es capital del señor Romo, ¿ya? Eso es lo que indica, ¿no? Obsérvese acá. Ahí está, ¿no? Caja está entrando el monto de 24,000 dinero. No estoy hablando de todo el aporte porque era muebles, inventarios más, ¿no? Entonces, solamente del dinero, 24,000. ¿Por qué? Porque dice, se ha aportado capital, ¿ya? Entonces, la contracuenta sería capital. Ahora, este otro no es fácil de deducir, ¿no? Porque ha salido dinero, porque está, obsérvese, en el lado del crédito 1000. Entonces, ha salido dinero porque se han realizado gastos de organización, ¿ya? Entonces, acá donde dice descripción, en algunos dice contracuenta, o en algunos simplemente dice detalle, ¿no? Depende de cómo está el libro mayor. Acá donde dice descripción puede ser contracuenta, puede decir detalle o puede decir concepto, ¿no? Entonces, acá vamos anotando, ¿no? Como dice descripción, a entrar dinero, nosotros decimos, ¿por qué han realizado un aporte de capital de 24,000 en dinero? No se olviden, es la cuenta caja, el libro mayor de caja.
Y en el segundo me está diciendo que ha salido dinero, obsérvese, está en el lado del debe, o del haber más bien, crédito, dicen en 1000. Ha salido dinero por gastos de organización, recuerden lo que decíamos, ¿no? Pago de honorarios al contador y otros gastos sin factura, etcétera. 1000 se ha gastado. Entonces, acá lo que nos está diciendo en caja es que ha salido dinero por 1000. ¿Por qué conceptos? Por gastos de organización. ¿Ya? Y aquí en el saldo simplemente se va sumando, decíamos, tenías 24.000, les restamos estos 1000 y es solamente 23.000. Obsérvese, en el siguiente mayor que estamos haciendo, nos dice, se ha pagado alquileres por adelantado. ¿Qué quiere decir? Que ha salido dinero de la empresa 3.600. Recuerden que hemos pagado por adelantado los alquileres. Eso lo estamos mayorizando y tenemos acá en el lado del haber los 3.600. Si les estamos a los 23.000, los 3.600, tenemos 19.400. Lo voy a interpretar simplemente, ya sabemos, mayorizar, el procedimiento es el mismo, ¿no? Si nosotros mayorizamos, lo único que teníamos que haber hecho es colocar ahí en esa hoja la cuenta caja y nosotros debemos tiquear la cuenta caja, ya lo hemos mayorizado los montos que nos indicaba. Bueno, ya estamos con el asiento 1, ¿no? El asiento 1, obsérvese, este era. Entonces lo tiqueamos caja, los 24.000 ya está mayorizado. Busco otro asiento donde haya caja, el asiento 2 caja, obsérvese en el haber los 1000. Lo tiqueamos y también lo pasamos al mayor. Asiento 3 tengo caja, lo tiqueo, 3.600 también al haber, lo voy pasando, ¿no? El asiento 4, obsérvese caja, nuevamente, en el haber, 19.000. También lo voy tiqueando esta cuenta y lo voy pasando al mayor. Todo lo que sea caja, voy buscando acá caja en el 5, 15.000. Entonces también lo tiqueo y voy al mayor y el 5 seguramente debe ser por ese monto. A ver, veamos. Ahí está. Ventas, 15.000, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha entrado dinero a la empresa porque hemos vendido 15.000. ¿Ya? En cambio, acá que dice por depósito del banco, lo hemos depositado en el banco, ha salido 19.000, está en el lado del haber y este está en el lado del debe. Y así sucesivamente, ¿no? Si hemos pagado, por ejemplo, dineros en efectivo, sueldos en efectivo, entonces acá diríamos, ¿no? Sueldo está saliendo, observes en el lado del haber, está, ¿no? 2.000. Ha salido dinero, 2.000. ¿Por qué? Porque hemos pagado los sueldos. Nos han prestado servicios los empleados, ¿ya? Esa era la forma de mayorizar. Claro, nosotros lo hemos hecho en el esquemático de T, pero es lo mismo, ¿no? Lo único que hay que hacer es colocar en el lado del debe o en el lado del haber. Tal vez la facilidad de este caso es que ya podemos tener inmediatamente el saldo de la cuenta a esas operaciones. Abrimos otra cuenta, por ejemplo, la cuenta inventario de mercaderías, ¿no? Recuérdense que el inventario de mercaderías habían aportado los propietarios mercaderías por valor de 20.000. Entonces, ¿por qué concepto tenemos mercaderías? Acá está en el debe 20.000, es activo, porque han aportado capital por el capital que han invertido. ¿Ya? Entonces, ahí están los 20.000. Y los demás, si dice por si es de que ha sobrado o sea todas las mercaderías han sido vendidos, ¿no? Entonces acá ya no tenemos nada de mercaderías, entonces cero la mercadería. Se abre otra cuenta, muebles, bueno, simplemente es recordar también, ¿ya? Los dueños habían aportado muebles por valor de 6.000 y acá está en el debe, ¿no? Y acá podríamos decir muebles simplemente por capital, ¿no? O como dice, por aporte del dueño, o simplemente la cuenta, contracuenta que sería capital, ¿no? 6.000, ya está, ¿no? Y el saldo así. Si es por actualización, los muebles han subido por la inflación, hacemos la actualización por este valor, después lo vamos a ver las actualizaciones y colocamos ahí, ¿ya? Y hay que ir abriendo para cada una de las cuentas que aparecen en nuestro diario. En este momento hemos hecho 3, ¿no?
Obsérvese, si nosotros observamos los diarios, tenemos la cuenta primera que era caja, inventarios, muebles. Luego tendríamos que abrir la cuenta capital, gasto de organización, crédito fiscal, como hicimos en el ejemplo, ¿ya? Una vez que tenemos mayorizado, ¿ya? Una vez que tenemos mayorizado, lo que tenemos que hacer es ver lo que es el balance de comprobación de sumas y saldos. Y esto lo hemos comentado ya directamente en el ejercicio, ¿no? El balance de comprobación de sumas y saldos nos presenta un extracto de los débitos y créditos totales de cada una de las cuentas del mayor. Todo lo que está en el libro mayor hay que pasar a estos balances de comprobación de sumas y saldos, que va a comprobar, obsérvese, su propósito fundamental es comprobar la igualdad entre los débitos y los créditos de las cuentas y la localización de posibles errores. Si nosotros pasamos lo que está en el debe al lado del debe y lo que está en el haber al lado del haber, en los montos exactos, la columna del debe y del haber sumados deben ser iguales. Pero si no fuesen iguales, quiere decir que hay algún error. Entonces ya podemos saber que hay errores, ¿ya? Entonces no se olviden, simplemente verifica eso, que sean iguales los débitos y los créditos. Ahora, ¿qué cosas no comprueba el balance de comprobación? Nos dice, como son numerosos los pases que hay que hacer del diario al mayor, puedes registrarse montos por cuentas en exceso o en defecto. Por ejemplo, dice un error en exceso es el de registrar 185, siendo la cantidad real 158. Obsérvese, era 185 lo que hemos registrado, pero lo que realmente era 158. ¿Qué ha pasado? Este es un error por defecto. Hemos registrado de menos. ¿Por qué? Porque hemos volteado la cifra, ¿no? Era 185 y hemos colocado 158. Puede ocurrir, ¿no? Este tipo de errores sí va a detectar, ¿no? Va a detectar porque cuando estemos sumando, las columnas del debe y del haber no van a cuadrar. ¿Bien? Bueno, pero nos dice, hay algunos errores que no comprueba este balance, que por lo general se comete por falta de cuidado, como por ejemplo, dice, pases al mayor en cuentas equivocadas. Por error, dice, se cargó en cuentas por cobrar 200 en vez de haberse cargado a documentos por cobrar. Esto no lo va a verificar, pues seguimos anotando en el debe y en el haber los 200, solo que hemos apropiado incorrectamente las cuentas. Deberíamos colocar cuentas por cobrar y no documentos por cobrar. Como ambos son de activo, igual va a estar registrado las cifras, pero este tipo de errores no va a detectar el balance, solamente va a detectar este balance de comprobación en las cifras, ¿ya? O puede ser, como dice acá en el ejemplo, en el inciso B, omisión por completo de una operación. Observe, se dice, por descuido no registro en el diario una devolución en ventas, ¿no? Está diciendo, se ha devuelto la mercadería, uh, hubo una devolución en lo que hemos vendido, nos han devuelto la mercadería, pero nosotros no lo hemos registrado. Si no lo hemos registrado, pues no va a verificar el balance de comprobación de sumas y saldo, pues las sumas del debe y del haber van a seguir siendo los mismos, ¿ya? El inciso C dice que se registren erróneamente las cantidades. Por ejemplo, una transacción de 500 fue registrado por 5,000. Ahí está, ¿no? Si hemos equivocado 500, pero era 5,000, y hemos colocado 500 a ambos en el debe y en el haber, pues va a seguir cuadrando las sumas totales, ¿ya? Y ese error tampoco va a verificar el balance de comprobación. Por errores compensados, tanto en exceso como por defecto. Observe lo que dice, una transacción que importó 800 fue registrado por 80. El error es por defecto de 720, ¿no? Si era 800 y hemos registrado 80, hay un error de 720. Pero dice, un abono de 910 se registró por 190. El error por defecto también es 720, si hacen la diferencia.
Si coloco con esas cifras tanto en el debe como en el haber, y el ESOR en el debe y en el haber es de 720 por estas operaciones, va a seguir cuadrando las sumatorias, ¿no? Tanto en el debe como en el haber van a cuadrar, van a ser iguales. Entonces tampoco va a detectar este tipo de ESORes, ¿ya? Entonces estos ESORes el balance de comprobación no va a detectar, ¿ya? Lo que sí va a detectar es que si no cuadra el lado del debe con el del haber, entonces inmediatamente hay que buscar dónde está el ESOR, ¿ya? Ahora tenemos acá la preparación del balance de comprobación. Nosotros ya lo hemos hecho, simplemente los voy a indicar en el ejemplo. Acá está, este es el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿ya? En la parte superior decíamos el título de la empresa. Si tiene membretado, entonces solamente colocamos en el papel membretado el título del estado financiero, que sería balance de comprobación de sumas y saldos. Y podemos decir al 31 de diciembre, o podemos decir simplemente al, o como en este caso practicado al. Es decir, hasta esa fecha que tenemos, eso quiere decir, ¿ya? Cuando diga al, ¿ya? Y la moneda de cuenta legal vigente en el país, expresado en bolivianos. Ese es el formato, no se olviden. Acá arriba debe ir el nombre de la empresa, luego el nombre del estado financiero, en nuestro caso el balance de comprobación de sumas y saldos, la fecha al que se está realizando el balance y la moneda que estamos utilizando. Ya sabíamos, ¿no? De la cuenta caja sacamos todas las sumas del debe y lo colocamos en la columna de sumas debe. Y la suma de las columnas del haber también lo colocamos en el haber, ¿no? Ya el total, el total. Y de inventarios igual, el total de lo que está en el debe colocamos acá, de muebles y enseres, de todas las cuentas, lo que está en el debe, al debe lo que está en el haber, y si está en ambos, colocamos en ambos, ¿no? Como está acá y como hemos hecho en el ejercicio en la clase anterior. Una vez que hemos pasado de los mayores a esta hoja, dos primeras columnas, del debe y del haber, estas columnas, los totales de la columna, dos primeras columnas, deben ser iguales, sumados, ¿ya? En este caso, por ejemplo, 187.905 y en el haber 187.905. Estas dos columnas deben igualar. Si igualan, quiere decir que hemos hecho correctamente el balance. Ojo, pero no quiere decir que esté totalmente correcto, ¿no? Puede ser que tengamos algunos errores como las cuentas apropiadas indebidamente, ¿no? Cuentas por cobrar, por letras por cobrar, ¿no? Eso no va a detectar solamente de las cifras. Una vez que hemos hecho cuadrar, ya sabíamos que hay que ahora proceder a llenar los saldos. Los saldos simplemente van a ser, pues, ver si el saldo está más al lado del debe o al haber. Si está al lado del debe, entonces será saldo deudor. Si está al lado del haber, saldo acreedor. Observen en el primer caso acá. Tenemos 52.330 y en el haber 51.000. ¿Qué quiere decir? Que ha entrado dinero, como es caja, 52.330. Pero hemos gastado de ese dinero 58.530. Hacemos la diferencia y esto es 800. Ese 800 es deudor. Todavía hay dinero de 800 bolivianos en la empresa, ¿ya? En inventarios, la mercadería que se ha entregado a la empresa para inicios era 20.000. Solamente una vez puede hacerse el aporte en inventarios, les dije, ¿no? Después ya es compras, ¿no? Entonces, esos 20.000 aparece acá, saldo deudor, ¿ya? No hay nada en el haber, entonces nada acreedor. Muebles y enseres igual han aportado por 6.000, no se ha hecho compras más, entonces los mismos 6.000, saldo deudor. En capital se ha aportado 50.000 a inicios, no se ha aportado más, entonces saldo acreedor, ya esto es al lado del haber. Gasto de organización es un gasto, decíamos, es algo que podemos recuperarlo, hay que amortizarlo, entonces aparece en el lado del haber, más bien del debe, y como es único no hay en el haber, entonces colocamos saldo deudor, saldo deudor. El crédito fiscal sí, ¿no? Son los
activos que nosotros podemos recuperarlo haciendo compensación con el débito, con lo que nosotros vamos a deber. Entonces acá colocamos lo que nosotros nos debe el Estado, lo que nos debe, contra lo que ya tal vez hemos utilizado para cancelar lo que debemos, ¿no? Y acá si tenemos en el debe 4.277 y en el haber 2.210, que decir que hemos utilizado 2.210 para compensar lo que nosotros debíamos como débito. Ya, pero nos interesan las sumas totales como hemos visto en los mayores y hacemos la diferencia y como la diferencia es mayor al lado del debe, colocamos saldo deudor 2.067. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos un crédito fiscal de 2.067. ¿Ya? Alquileres pagados, obsérvese, hemos pagado 3.600, pero hasta fin de año nos han hecho llegar ya factura por 1.600. Entonces hacemos la diferencia, 3.600 menos 1.600, todavía tenemos un saldo de 2.000, todavía tenemos 2.000 como alquileres pagados por adelantado. ¿Ya? Y en esa forma todas las cuentas vamos a ir colocando si corresponde al lado del debe, observes en el débito fiscal. Débito fiscal, nosotros debíamos 2.200, acá debíamos 4.420. ¿Ya? Pero hemos compensado con 2.210 del débito del crédito fiscal. Entonces todavía, observes esta diferencia es 4.420 menos 2.210. 2.210 todavía se debe. El saldo es acreedor. Entonces quiere decir que debemos todavía ese monto, no hemos pagado totalmente, no se ha compensado todo lo que debemos como débito fiscal. ¿Ya? Entonces ya podemos interpretar, ¿no? Acá, por ejemplo, en el IT también lo mismo, ¿no? Debíamos 635 por pagar, pero solamente hemos pagado 300, debemos todavía 335. ¿Ya? Y en esa forma todas las cuentas podemos nosotros saber qué saldo tiene. Si voy, por ejemplo, a Caja Moneda Extranjera, ¿qué quiere decir? 8.600 está en el haber, en el debe más bien. Entonces su saldo sigue siendo deudor. Quiere decir que tenemos moneda extranjera por este monto de 8.600. ¿Ya? Y todas las cuentas podemos interpretarlas en esa forma, ¿no? Seguros pagados por adelantado, por ejemplo, hemos pagado por 1.305 por adelantado, ¿no? Entonces sigue siendo activo. Cuando hayan transcurrido el tiempo ya será gasto, pero por ahora sigue siendo deudor los 1.305. Ya, una vez hecho las diferencias entre debe y haber y su saldo que corresponde, igual decíamos hay que sumar la columna del saldo deudor, 86.425, la columna del saldo acreedor, también 86.425. Tienen que igualar. Si igualan, entonces hemos hecho correctamente el balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Ya? Entonces, hasta acá nosotros vamos a dar un parcial este martes. ¿Ya? El martes daremos un parcial de todo lo que ha sido la parte de contabilidad que hemos empezado, ¿no? Toda la parte que hemos visto hasta acá, daríamos este martes. Nos veríamos a las 12. Bien, ahora atenderá la lista y estaríamos viéndonos el día martes, ¿ya? Atender a la asistencia. Churaquispe, Aguilar Castillo, Presente, licenciado. ya. Álvarez Laura, Álvarez,
No está Álvarez Laura, ¿no? Arancibia Callisaya. Ya, Arancibia. Arcani Mamani. Presente, licenciado. Ya. Ayala Ruiz. Badani Dávalos. Balboa Chávez. Presente, licenciado. Ya. Bautista Huanca. Presente, licenciado. Ya. Bautista Mendoza. Presente, licenciado. Ya. Cama Apaza. Presente, licenciado. Ya. Canaviri Valdés. Presente, licenciado. Ya. Canchari Huayna. Choque Mamani. Presente, licenciado. Ya. Condori Vela.